que vamos a tratar hoy es el de las rúbricas de evaluación. Para todo docente, la evaluación siempre es un reto. Todos los que nos movemos en este mundo hemos escuchado hablar de la taxonomía de Bloom, que nos presenta una serie de pasos. El primero sería memorizar, es decir, recordar, reconocer una información específica. Damos un segundo paso, pasamos al comprender, que implica explicar, parafrasear. Uno más, que sería la aplicación, calcula, resuelve, determina. El siguiente sería el análisis, clasifica, predice, modela, deriva. Después vendría evaluar, que implica juzgar, seleccionar, criticar. Y por último estaría crear. Sería el nivel más alto de nuestro proceso de aprendizaje. Si yo sé crear es porque tengo integrados todos los anteriores. Si todos intentamos tener en cuenta estos distintos pasos a la hora de evaluar, a ver en qué punto están nuestros estudiantes, pero ¿cómo se hace eso? Nos resulta difícil y por eso caemos muchas veces en las paradojas de la evaluación. ¿Qué entendemos por paradojas de la evaluación? Pues bueno, aunque todos queremos que nuestros estudiantes aprendan, la dinámica de las instituciones educativas, incluso las mismas leyes de educación de los diferentes países, hacen que la educación se convierta en una estrategia para que los estudiantes aprueben. Cuando yo conseguí el 5, el 10, dependiendo del país en el que me encuentre, yo ya estoy tranquilo y contento, unos más que otros, pero ¿han aprendido? No siempre que los estudiantes aprueban, aprenden. Entonces, eso lo tenemos más que claro los docentes. Bueno, aunque la teoría del aprendizaje centra su importancia en los procesos, todos estaremos de acuerdo en que muchas veces apuntamos a los resultados. ¿Cuántos pasaron? ¿Cuántos se quedaron? ¿Cuántos tienen que repetir? ¿Cuántos han sacado la máxima calificación? Aunque los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los procesos intervienen diferentes estamentos y personas, al final, al único al que le aplicamos la evaluación son a los estudiantes, al alumnado. ¿Y los demás? ¿Dónde quedan los profesores? ¿Dónde quedan los equipos directivos que muchas veces dan las orientaciones? ¿Dónde quedan los que hacen las leyes de evaluación? ¿A ellos no les evaluamos? Las leyes de educación, perdón. Porque muchas veces nuestras paradojas radican en esas leyes. Otra paradoja. Aunque la institución educativa hace hincapié teóricamente en la importancia de la evaluación cualitativa, eso lo venimos oyendo desde hace mucho tiempo, en la práctica nuestros modelos siguen siendo cuantitativos. Es más, en muchos lugares, aunque hagamos evaluación cualitativa, al lado ponemos un numerito. No es que si no los papás no saben, no es que si no tenemos referencias. Al final, muchas veces somos nosotros mismos los que queremos dar ese número, nos es más fácil. Y otra paradoja, la evaluación condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Resulta paradójico que la forma de hacerla potencie las funciones intelectuales menos ricas, es decir, las de abajito de la taxonomía de Bloom. Tenemos claras en teoría muchas cosas, pero en la práctica tenemos que reconocer que nos marcan nuestra práctica educativa otras muchas. Bueno, si miramos este mapa conceptual, en el centro tenemos el tema del que estamos hablando, que es la evaluación del aprendizaje. Todos sabemos que los mapas se leen de derecha a izquierda en el sentido de las agujas del reloj. Por lo tanto, ¿qué significa evaluar? Pues evaluar significa acompañar, significa medir, significa compartir, ¿vale? Evaluamos de muchas maneras. ¿Quién evalúa? ¿Quién evalúa? En teoría decimos todos, pero en la práctica sabemos que los que evaluamos muchas veces casi exclusivamente somos los docentes. ¿Dónde queda la coevaluación? ¿Dónde queda la heteroevaluación? ¿Dónde queda la autoevaluación? ¿Cuándo evaluamos? Y todos sabemos que los teóricos nos dicen evaluamos siempre, pero es verdad que nosotros tenemos esos momentos de evaluación a lo largo de todo nuestro día, de todo nuestro proceso educativo. ¿Es eso cierto? O al final tenemos la nota de un examen, de un control, de un test, de una prueba, de una exposición, de momentos puntuales, que pasó todo el tiempo del aula. ¿Qué evaluamos? ¿Qué evaluamos? Todos decimos, evaluamos el proceso, es una evaluación integral. Difícilmente.
Difícilmente, ¿vale? Podríamos cuestionarnos mucho. ¿Y cómo evaluamos? A través de diferentes intervenciones, a través de la observación. Decimos, evaluamos de muchas maneras, pero también yo aquí pondría muchos interrogantes, ¿vale? Porque al final yo, claro, es que le tengo que presentar al papá claramente de dónde sacó la nota. ¿Y de dónde sacó la nota? Del examen que le puse, de la prueba que hicimos. Pero me es muy difícil muchas veces demostrarle al papá es que él no participa en clase, es que en este proceso que hicimos, él a través de esta actividad y de esta actividad me di cuenta que no entendía. Es más difícil de demostrar. Entonces, pues prescindimos de todas estas cosas. Pero si nosotros tenemos en cuenta estas cosas y pienso cómo evalúo yo, entonces me tendré que dar cuenta que si yo deseo que mis estudiantes sean competentes, tendré que repensar mi manera de evaluación. No me puedo quedar en esas evaluaciones tradicionales o puntuales. A lo mejor yo ya, es verdad, a lo mejor en mis pruebas, lo hemos dicho muchas veces, hemos trabajado mucho y a lo mejor en mis exámenes, en mis test, ya evalúo de forma más competencial. No voy tanto a la memoria o a que me repitan tal cosa o a que me hagan las cosas tal y como yo se las he enseñado, sino que tengo un abanico un poco más amplio para que ellos piensen, para que ellos transfieran. Eso es cierto. No estoy diciendo que los exámenes haya que eliminarlos o sean siempre negativos o nos impidan evaluar bien, pero no puede ser la única manera. Y si va a ser la única manera, creo que tenemos que cambiarlos bastante en muchos casos. Entonces, nos tenemos que repensar la evaluación. Pues bien, ¿por qué nos la hemos de repensar? Porque todos aspiramos a que los estudiantes sepan si han aprendido. Todos queremos que ellos progresen en su saber, que ellos sean conscientes de en qué aspectos, en qué partes, en qué momentos, en qué conceptos tienen que mejorar, en qué procedimientos tienen que profundizar, que ellos se den cuenta, ¿vale? Que ellos mismos sean conscientes de su proceso de aprendizaje. Y en eso entra todo un proceso evaluativo, que no significa nota, sino que significa ir viendo por el camino qué es lo que está pasando dentro de cada estudiante y su asimilación, integración, aplicación de lo que van aprendiendo. Todos aspiramos a que el objetivo de la evaluación sea el aprendizaje en vez o además de la contabilidad de la nota. Eso en teoría lo tenemos claro. Bueno, pues vamos a darnos una oportunidad de trabajar en este ratito algunos aspectos que nos pueden ayudar. Las diferentes técnicas de evaluación nos pueden ayudar a saber si aprendo y si voy siendo más competente o nos pueden ayudar, como estoy diciendo, a contabilizar mi aprendizaje. ¿Qué técnicas me pueden ayudar a ver si voy siendo más competente? O mejor dicho, le pueden ayudar al muchacho, al joven, incluso al niño. Pues los portfolios, las rúbricas, las exposiciones, la autoevaluación, la evaluación entre pares. Son estrategias o técnicas de evaluación que me pueden ayudar a comprender en profundidad mi proceso. Y luego tenemos otras que me ayudan a contabilizar mi aprendizaje, que son principalmente los exámenes y los test, ¿vale? O una tarea concreta o actividades puntuales. Significa, repito, ya lo he dicho, pero ¿significa entonces que no puedo hacer estos? No, claro que lo puedo hacer, pero tengo que ver cómo los hago, qué hay dentro de ellos, cómo los planteo, cuáles son mis preguntas, ¿vale? Para que de verdad me ayuden también a saber si soy más competente. Bueno, hoy nos vamos a fijar en una de estas técnicas, que son las rúbricas de evaluación. Heidi Andrade Goodrick, que es la impulsora de estas rúbricas, una de las pensantes de este proceso, de esta técnica, ella pertenece al equipo del Proyecto Cero de la Universidad de Harvard, que pretenden, pues eso, impulsar un pensamiento mucho más competencial que ayude a los estudiantes, incluso a los profesores, a pensar, a plantear las cosas de otra manera. Pues bien, Heidi Andrade nos ayuda a concretar esta nueva manera de evaluar a partir de las rúbricas instruccionales. ¿Cómo yo voy a saber en qué proceso, en qué se ha detenido mi alumno, en qué ha mejorado? ¿Cómo se va a dar cuenta él? No solo yo, sino también él, sus padres, ¿no? Quien intervenga en el proceso.
La autoevaluación llevada a cabo a través de una rúbrica la evaluación llevada a cabo a través de una rúbrica facilita la metacognición. ¿Cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy aprendiendo? Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, ¿vale? Me facilita ese proceso y, por supuesto, entonces mejora mi aprendizaje, que es lo que me encantaría. Bien, ¿qué son las rúbricas? Pues las rúbricas son unas herramientas que describen paso a paso distintos niveles de calidad con que se puede desarrollar el proceso de aprendizaje. Esto puede ser a través de un objetivo que estoy desarrollando o a través de la adquisición de una competencia o a través de un contenido, a través de una tarea. Es decir, la rúbrica me sirve para lo que yo quiera aplicarla, ¿no? Pero lo importante es que me describe distintos niveles de calidad. ¿Cuál es el objetivo de estas rúbricas? Pues ofrecer a los estudiantes, ¿cómo a los estudiantes? ¿No es el profesor el que va a evaluar? No, el protagonista es el estudiante. Es en función de ellos. A mí me ayuda como docente, pero es en función de ellos. Pues bien, pretenden ofrecer a los estudiantes una herramienta objetiva que les permita conocer lo que se espera de ellos y en qué grado de profundidad. De cuarto de primaria, que lea bien, ¿vale? ¿En qué grado de profundidad? ¿Qué significa para este niño leer bien o exponer bien o lo que sea? Por lo tanto, una herramienta objetiva porque está claramente diseñada que les permita saber qué esperan de mí, cómo yo voy a saber que estoy alcanzando esto que el profesor me está proponiendo. Segundo objetivo, ofrecer a los estudiantes una retroalimentación sobre el progreso de su trabajo, ¿vale? Es para ellos. Si yo voy a decir, mira, en este nivel que yo he desarrollado, tú estás aquí, entonces él va a saber hasta dónde ha llegado y qué le falta, porque también está descrito. Y por último, ofrecer a los estudiantes una evaluación detallada del resultado final de la tarea realizada. Si yo aplico la rúbrica a una tarea, a la aplicación de un objetivo, a una exposición, a lo que sea, él va a saber detalladamente qué es lo que ha logrado y qué es lo que no ha logrado. Por lo tanto, la rúbrica me ayuda mucho a saber el nivel de competencia de mis muchachos. Bueno, ¿qué les exige a los docentes? Pues un proceso de reflexión para concretar los criterios valorando las dificultades. Es decir, ¿qué voy a tener en cuenta? ¿En qué voy a poner la atención? ¿O qué voy a evaluar? Y también les exige establecer los grados de calidad que no han de ser considerados como pasos obligados para todo estudiante, sino posibles niveles de desarrollo. Es decir, ahora vamos a ver ejemplos concretos, pero no significa que primero tengo que pasar por mi primer grado de calidad, después al segundo y después al tercero. Habrá estudiantes que de una vez yo vea que tienen logrado el tercero. Hay muchachos que en la adquisición de competencias están mucho más adelantados y que lo que yo les estoy pidiendo ahora a la mayoría, ellos lo consiguieron ya hace tiempo, el año anterior o porque tienen más desarrollada esa inteligencia, por lo que sea, ¿vale? Por lo tanto, no tienen que ir, yo no tengo que ir diciendo ya tienen el primero, ahora pasan al segundo, no, yo voy a determinar en qué grado están. Puede ser en el último, puede ser en el primero. Vale. Hemos dicho que se necesitan unos criterios y unos grados o niveles de calidad. Los criterios es en qué me voy a fijar, en qué me voy a fijar. Y los niveles es qué ha conseguido el estudiante, en qué momento está él. ¿De acuerdo? Es una tabla de doble entrada, sencillamente, una matriz de doble entrada. Eso es una rúbrica. Bueno, aquí tenemos ejemplos de rúbricas. Por ejemplo, tenemos aquí en un ejemplo para evaluar arte, entonces aquí tengo si el niño lo ha realizado y ven que tengo caritas felices. Está contentísimo, lo ha realizado en plenitud, no del todo, está bastante bien, jajaja, no mucho, y el pobre no lo hizo. Tengo también aquí diferentes criterios, ¿vale? Tengo la creatividad del niño,
y tengo el orden. Es decir, yo como profesor de arte me voy a fijar en diferentes aspectos. ¿En cuáles? En estos, en los criterios que yo he puesto. Y el muchacho, el estudiante, sabe qué le voy a evaluar. Porque yo, las rúbricas yo se las doy, no son un misterio. Ellos conocen la rúbrica que yo le voy a evaluar, ¿vale? Eso es muy importante. Aquí tengo uno de exposición oral. ¿Qué le voy a evaluar? Le voy a evaluar la dicción, le voy a evaluar el volumen y la claridad con la que habla, la postura y el contacto visual, el manejo del contenido y la secuencia en la exposición, le voy a evaluar la documentación o material de apoyo y le voy a evaluar las respuestas y su aporte personal. Entonces, aquí tengo cada una de estos criterios, cuándo lo voy a considerar excelente, cuándo lo voy a considerar bueno, aceptable o insuficiente. Entonces, yo aquí tengo tengo el desarrollo de cada uno de estos criterios. Un debate en clase, pues lo mismo. ¿Cuáles van a ser los criterios? ¿En qué me voy a fijar? ¿En qué voy a poner la atención? Es decir, ¿qué quiero que mis estudiantes desarrollen, se demuestren a sí mismos? Esos son los criterios. Y luego está el nivel. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, toma postura y la defiende. Entonces, yo voy a ver, casi nunca toma postura. Esto está bajito. Sin embargo, aquí toma postura, claramente se define, ¿vale? Entonces, yo voy viendo cada uno de los niveles de adquisición de mis estudiantes. Vale, ¿cuáles son las cualidades para que una rúbrica sea efectiva? Tengo 4 cualidades fundamentales que tengo que tener en cuenta. Primero, que sea instruccional, es decir, que sean buenas guías para producir un trabajo de calidad. Esto yo lo tendré en los criterios, ¿vale? Para yo hacer una buena exposición, para yo hacer un buen debate, para yo hacer un buen trabajo de arte, para yo hacer lo que sea, lo que quiera que esté haciendo, los criterios tienen que estar muy bien redactados para yo saber en qué me tengo que fijar, en qué tengo que poner la atención, qué es lo importante para este tipo de actividad que voy a realizar. Tienen que ser descriptivas, buenas descripciones de los niveles que estoy intentando desarrollar, ¿vale? Los términos lo más concreto posibles. Otra cualidad es la participación de los estudiantes, que los muchachos comprendan y posean la rúbrica y mejor todavía si ellos la han co-creado con el profesor, ¿vale? Si la hemos hecho juntos. Pero ellos la tienen que conocer, tienen que haberse empapado de esa rúbrica, tienen que saber, ¿vale? Si yo sé que me van a tener en cuenta las faltas de ortografía y yo sé que mi profesor considera malo el que yo tenga 2 faltas, yo tengo que tener mucho cuidado para no poner ninguna. Vale, un ejemplo muy concreto, pero así es. Y por último, para que una rúbrica sea efectiva, tengo que trabajar destrezas de pensamiento de nivel superior. Es decir, las rúbricas buenas ponen el énfasis en el pensamiento crítico y creativo. Hemos hablado muchas veces al hablar de las estrategias de 3 tipos de pensamiento: memorístico comprensivo, crítico y creativo. Si yo quiero que mis estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y creativo, desde los más pequeños, no estamos hablando solamente de los alumnos más mayores, desde los más pequeños, ¿dónde lo tendré que poner? En la descripción. En mis niveles de calidad tendré que poner los mejores cuando son capaces de analizar, cuando son capaces de comparar y contrastar, cuando son capaces de generar ideas, cuando son capaces de defender ideas con argumentos, etcétera, etcétera. Es decir, yo se lo tengo que proponer y el muchacho lo sabe, por lo tanto se esforzará en llegar a eso. Bueno, ¿cómo crear una rúbrica con los estudiantes? Bueno, con los estudiantes o solo el profesor, ¿cómo crearla? Pero como les decía, si ellos participan en la creación, es verdad que eso nos lleva a veces más tiempo, pero bueno, si ellos saben por qué le estoy poniendo esto y ellos dicen, no, pues aquí el nivel sería tal o faltaría tal criterio, pues siempre se implican mucho más después y lo hacen mejor. Todos lo sabemos, que en lo que ellos participan pues lo sienten como propio. Bueno, primero hay que mirar modelos de distintas calidades, o sea, rúbricas de distintas calidades para que ellos puedan descubrir los factores que les ayudan a conseguir la excelencia o bien los que hacen que un trabajo sea malo,
¿vale? Es decir, ver modelos de rúbrica y analizarlos para que ellos vayan dándose cuenta de qué es lo bueno, qué me ayuda a saber si estoy logrando el objetivo. Segundo, hacer una lista de criterios para lograr que el trabajo sea de calidad. A lo mejor salen un montón, después escogeremos en cuáles nos vamos a fijar. Criterios, recuerden, la vertical de la matriz. Explicar los grados de calidad desde el excelente hasta el pobre, los niveles, la parte horizontal de la matriz, ¿vale? Yo los voy poniendo gradualmente. Cada criterio tiene su propia graduación. En cuarto lugar, haremos prácticas sobre los modelos, es decir, hacer que los estudiantes utilicen matrices para evaluar los modelos del paso 1. No me lo voy a inventar, no voy a decir este me parece mejor. Si estamos hablando de pensamiento crítico, si estamos hablando de que ellos creen, pues tenemos que darles herramientas. En quinto lugar, vamos a autoevaluar y a evaluar con otros lo que estamos creando, ¿vale? La rúbrica que estamos creando. En sexto lugar, tiempo para evaluar. Si yo he creado mi rúbrica y otros me la han evaluado, yo tengo que tener un tiempo para retroalimentar y ver qué han dicho de mi rúbrica, ¿vale? Y mejorarla en base a la evaluación que mis compañeros me han hecho. Y por último, el docente empleará la misma matriz que han empleado los estudiantes cuando evaluaron su trabajo, ¿vale? La evaluaremos de la misma manera. Estamos hablando de crear una rúbrica, no estamos hablando de evaluar un trabajo. Es decir, ¿cómo la creamos? Siguiendo estos pasos, ¿vale? Yo primero veo qué es una rúbrica, cuáles están bien, cuáles están mal, me voy haciendo una idea, después ya hago una lista de criterios. Para hacer la lista de criterios tendré ya que escoger un tema concreto, ¿no? ¿Qué voy a evaluar? Después los niveles de calidad de cada criterio. O sea, yo puedo decir que vamos a considerar 3 niveles o 4 niveles. Más ya me enredo un poco, ¿no? 3, 4 ya está suficientemente bien. Pero tengo que describir de cada uno de los criterios cuándo va a ser excelente, cuándo va a ser bueno, cuándo va a ser mejorable y cuándo va a ser deficiente respecto a lo que yo quiero considerar, ¿vale? Es decir, describo. En fin, los pasos que les hemos dicho, ¿vale? La reviso, me ayudan a revisarla, la retroalimento y después el profesor evalúa lo que yo he hecho con la misma matriz que yo y mis compañeros la evaluamos. Bueno, el desafío más grande de una rúbrica o matriz de evaluación, en este caso, es, primero, evitar el lenguaje poco claro, ¿vale? No se tiene que prestar a confusión, no puede ser un lenguaje que se presta a distintas interpretaciones y evitar el lenguaje negativo innecesario. Hay veces que a lo mejor tendré que poner algo que sea con un matiz negativo, ¿no? Pero en la medida de lo posible evitarlo, que siempre sea positivo, lo que he conseguido, lo que he alcanzado, aquello en lo que he mejorado, los pasos que he ido dando. Bueno, hemos dicho que la rúbrica me ayuda al pensamiento de alto nivel, ¿no? Tengo que lograr un pensamiento de alto nivel. Vale, ¿cuáles serían estos criterios relacionados con el pensamiento de alto nivel? Pues bien, Heidi Andrade nos dice muchas cosas que nos pueden ayudar. Esto sería lo que yo tengo que ir poniendo en cada criterio en el nivel más alto, ¿vale? No voy a ponerlo todo, obviamente, pero ir escogiendo para lograr que el pensamiento de mis estudiantes sea competencial, que sea propio, que sea crítico, que sea creativo, ¿vale? A veces será memorístico comprensivo, pero siempre con un análisis profundo que le lleve a hacer propio lo que él está diciendo. Bueno, aquí tenemos muchos. Por ejemplo, reexpone o parafrasea el problema, hace preguntas clarificadoras. Hacer una pregunta es muy complejo, ¿vale? No, una pregunta obvia pues es fácil, pero hacer preguntas profundas no es fácil. Define términos, los términos que está empleando. Si yo soy capaz de definir el término que estoy empleando es porque de verdad sé de qué estoy hablando, lo he comprendido en profundidad. Hace un diagrama o dibujo, es decir, plasma aquello de lo que está hablando. Inicia ideas, no repite, sino que las inicia. Apoya opiniones con evidencias. ¿Cuántas veces nuestros estudiantes repiten cosas, pero no saben dar evidencias que justifiquen lo que están diciendo? Genera alternativas, ¿vale? Esto es así y así, pero también podría ser de esta manera. Establece criterios, describe patrones, predice consecuencias. Esto supone un pensamiento crítico
incluso creativo, ¿vale? Para predecir consecuencias tengo que haber comprendido en profundidad aquello de lo que estoy hablando. Sintetiza y resume información con palabras propias, compara y contrasta, esto lo dominan bastante, clasifica, hace lluvia de ideas, es decir, abre un abanico de posibilidades, generaliza hacia una regla, reflexiona sobre el producto final y el proceso que he seguido para obtenerlo, identifica distintas estrategias de aprendizaje, metacognición pura y dura, describe procesos de pensamiento, pura metacognición, es decir, cómo he pensado, establece necesidades de información, ¿vale? He investigado esto, llego a esta conclusión, pero necesitaría saber más sobre tal o cual cosa, porque no he logrado llegar a las fuentes, a fuentes primeras que me verifiquen que esto es así. Bueno, si un estudiante nos dijera todas estas cosas que estoy diciendo, vamos, creo que podríamos hablar de estudiantes realmente competentes. Pero hay más cosas. Tolera la frustración como un reto, ¿vale? Es capaz de decir, pues no lo he logrado, me he equivocado, pero puedo seguir avanzando en tal sentido, puedo mejorar en tal cosa, he fallado por esto, ¿vale? Saca sus propias conclusiones, cosa que intentamos que hagan cuando aplicamos cualquier estrategia de pensamiento, conclusiones propias. Identifica problemas para ser resueltos. Si yo me doy cuenta de que existe determinado problema y que propongo buscar una solución, ya, o sea, eso también exige una profundidad de pensamiento. Utiliza preguntas del tipo ¿qué pasaría si? ¿Vale? También supone un nivel de profundidad en mi pensamiento. Reconoce más de un punto de vista, opción o estrategia, ¿vale? No presenta las cosas como algo lineal y único, no, hay otras posibilidades. Plantea una pregunta adicional como respuesta, ¿vale? Ante tal problema, ante tal situación, ante tal exposición, ante tal concepto, plantea seguir profundizando en ella como respuesta, no se queda en lo que ya tiene, analiza, deduce, comunica claramente, estima, es decir, valora, reconoce más de un punto de vista, opción o estrategia, hace una lista de pros y contras, también muy importante, y aplica conocimientos como contraposición a la repetición de conocimientos, ¿vale? Hemos hablado otras veces de pensamiento inteligente para conducta inteligente. La aplicación de conocimientos me lleva a actuar de tal manera, a proponer tales vías de solución o tales respuestas o lo que sea, dependiendo de lo que esté hablando. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que mis estudiantes cumplen esto o llegan a esta profundidad de pensamiento? Por los niveles que yo establezca en los criterios que voy a tener en cuenta. Por lo tanto, la rúbrica debe estar muy bien hecha. Me lleva tiempo, pero después me facilita muchísimo. Bueno, aquí tienen una rúbrica de rúbricas, ¿vale? Es decir, ¿cómo yo saber si mi rúbrica está bien o no se ve completa? Bueno, si es instructiva, si es relevante, si tiene metas desafiantes, lo que estamos diciendo, si es válida, fiable y justa. Entonces, aquí tenemos, la rúbrica proporciona feedback informativo utilizando un lenguaje descriptivo para identificar fortalezas y debilidades comunes del trabajo del alumnado y sugiriendo aprendizaje potencial y o estrategias de actuación. La rúbrica describe niveles de calidad, pero no sugiere aprendizaje efectivo o estrategias de actuación. Las descripciones de niveles de calidad son inconsistentes. Algunas pueden proporcionar información útil a los alumnos, otras son demasiado vagas. Y por último, sería una mala rúbrica, la rúbrica cuenta exclusivamente con términos vagos tales como excelente, siempre, nada o nunca. Eso me puede servir en cosas muy concretitas, sobre todo a lo mejor con niños más pequeños, pero ya la mía tiene que servir de instrucción para el alumno, o sea, le tiene que ayudar a reflexionar, le tiene que ayudar a profundizar, le tiene que ayudar a conocer mejor su proceso, en qué momento está. Por eso se dice que es instructiva. Vale, relevante. La rúbrica refleja competencias básicas y conecta con la vida de los alumnos.
Eso es una rúbrica relevante. Y en el otro extremo tendría: no concuerda la rúbrica, las competencias básicas y la vida de los alumnos. Es decir, está descontextualizada, no les sirve realmente, no les ayuda a avanzar en su proceso o a saber en qué momento están. Plantea metas desafiantes. La rúbrica remite a metas y objetivos importantes y herramientas de pensamiento complejo. Por ejemplo, la creatividad y la resolución de problemas. Es decir, cualquiera de los puntos o aspectos que acabamos de ver. Y en el último tenemos: la rúbrica enumera inapropiadamente objetivos desafiantes o simples y excluye metas de pensamiento de alto nivel. ¿Vale? Es decir, no simplemente repite o memoriza, es decir, realmente no le lleva a profundizar en su pensamiento. Es válida, fiable y justa. La rúbrica evalúa lo que hay que evaluar. Une las metas de comprensión con la instrucción y no está sesgada. No se ha comprobado su fiabilidad copuntuando trabajos de alumnos o comparando las otras. Bueno, está cortada. Y en el otro extremo tendríamos poca o ninguna evidencia de atención a la validez o fiabilidad. ¿Vale? Es decir, yo tengo que comprobar antes si una rúbrica vale, si se entiende, si se diferencian los niveles, si me llega a lograr aquello que yo pretendo con lo que estoy trabajando con los estudiantes. ¿Vale? Es decir, si ustedes empiezan a elaborar rúbricas, esto les puede ayudar a saber si sus rúbricas son acertadas, son válidas, les sirven para trabajar las competencias, etcétera, etcétera. Rúbricas de evaluación hacia las competencias. 4 puntitos muy concretos. Las rúbricas me llevan hacia las competencias porque son fáciles de explicar y de usar, están muy trabajadas y a la vez son flexibles. Es decir, yo aplico esa rúbrica a cada estudiante y yo tengo en cuenta el muchacho que tengo delante, ¿vale? Es decir, no significa que voy a ser subjetivo en la aplicación, pero yo tengo que tener en cuenta que estoy evaluando a Juan González y no a Pedro García, ¿vale? Entonces, soy flexible en el uso porque esa rúbrica que estoy aplicando al trabajo propuesto es para este muchacho, es para él, entonces le tiene que servir a él, ¿vale? Tiene claridad en lo que se espera. Si yo he hecho una buena rúbrica, él sabe perfectamente en qué tiene que trabajar, en qué tiene que poner la fuerza, en qué ha de poner su atención, en qué ha de profundizar, ¿vale? Tiene clarito qué es lo que yo espero. No es yo le lanzo el trabajo y al final le voy a decir 7. Profe, ¿y por qué? Y a veces me cuesta explicar de dónde saco el 7. No, esto está clarito, ¿vale? Porque está bien desarrollado. Me lleva a juicios profundos, porque si yo tengo los niveles bien desarrollados y bien secuenciados, entonces yo sé en profundidad en qué punto estoy. Y lo sé yo como profesor y sobre todo lo sabe él como sujeto que está aprendiendo, que está en proceso de adquisición de conocimientos, de competencias, de procedimientos, de lo que sea, ¿vale? Me lleva a juicios profundos, sé en profundidad en qué punto estoy. Y por último, me lleva a una retroalimentación, es decir, yo lo sé, pero además me lo están diciendo, lo podemos ver juntos y yo sé en qué voy a poner la fuerza después, en qué voy a mejorar, en qué tengo que trabajar para lograr mi siguiente nivel de adquisición, ¿vale? Es decir, todo esto hace que nosotros podamos considerarlo en conjunto con cada uno de los estudiantes y que cada uno sepa dónde está para seguir avanzando. Uno puede decir, caramba, ¿qué trabajo? Pues no. Si yo tengo clara la rúbrica, en el fondo la evaluación puede ser hasta más ágil y más rápida. Puede ser, cuando yo tengo ya cierta práctica, ¿no? Al principio no vamos a negar que cuesta un poco. Bueno, hasta aquí lo que sería la teoría de las rúbricas. Les animo a crear algunas rúbricas, a evaluar sus propias rúbricas y a aplicarlas entre compañeros para posteriormente ya pasar a proponérselas a sus muchachos. Rúbricas bien hechas me llevan a una evaluación hecha en profundidad y la consecuencia directa será un aprendizaje mucho más competencial.
Bueno, ánimo y adelante con esas rúbricas. Gracias por su atención.